Paz de Cristo, hermanos, queridos hermanos, amigos que estamos en este momento. Queremos darle gracias al Señor por este momento que nos ha permitido poder estar acá. Damos gracias al Señor por nuestro pastor, por el ministerio que el Señor le ha regalado, que es de poder hacer discípulos, y de lo que el Señor le ha regalado a él, pues estamos nosotros también tratando de seguir los pasos. En este momento estamos agradecidos con toda la iglesia, con los hermanos, con el equipo de las cámaras, dándole gracias al Señor que Él es bueno y que nos da esta oportunidad de poder llegar hasta los confines de la tierra. Así es que vamos a empezar pidiéndole al Señor con una oración, y vamos a hacer para continuar lo que sigue hacia adelante. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos, Padre amado Jesús, te damos la honra, te damos la gloria solamente a ti. Gracias, Señor, por el privilegio que nos permites de poder estar aquí en este momento. Señor, reconocemos, Señor, que tú eres el único de la sabiduría, tú eres el único de la ciencia, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú ya tenías este momento escogido, Señor, para que nosotros pudiéramos hacer este trabajo que nos has encomendado, divino Dios. Gracias, Señor. Te ruego, Señor Dios mío, que bendigas a todos mis hermanos que nos escuchan en este momento, a los amigos que nos están escuchando, nos escucharán. Bendito Dios, bendígales grandemente. Te ruego, Padre, que los guardes, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Padre amado Jesús. Así te honramos, así te alabamos, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así es que vamos a continuar con unos estudios que estamos estudiando. Vamos a hablar de un acontecimiento maravilloso que cada ser humano que se acerca al Señor tiene que reconocer y entender que hay mandamientos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de un mandamiento y un deber sagrado, que es el bautismo. El bautismo fue hecho por nuestro Señor Padre Jesucristo. Así es que vamos a hablar un poquito de ello. Esperamos en el Señor que Él nos dé las palabras, que nos dé el entendimiento para poder hacerlo con libertad. Amén. Así es que les quiero leer una porción de las Escrituras que está en Juan capítulo 3, cuando el Señor le interrogaba a uno de los fariseos. Vamos a ir al capítulo 3 de Juan, y dice así su bendita palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo, entre paréntesis le dijo, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Vamos a hablar un poquito acerca de este relato. Este hombre, siendo un maestro, si usted va más adelante, usted en su casita, donde quiera que esté, usted ve en el versículo 10, le respondió el Señor Jesús diciéndole, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Este es algo maravilloso que es revelado por medio del Espíritu Santo, porque estos misterios el Señor no los puede dar
a alguien que no entiende las escrituras. O, por ejemplo, este hombre no las entendía. Pero el Señor explicándole, diciéndole que tenía que nacer. Nosotros somos una iglesia que creemos en el bautismo en agua y en el nombre de Jesús. Vuelvo a repetirlo, somos una iglesia que creemos en el bautismo de agua y en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Porque así nos enseñan las escrituras acá. Volvemos al mensaje. Como este hombre no lo entendía, siendo maestro de la ley, siendo maestro de muchos judíos, siendo uno de los hombres, diría yo, muy importante, porque él conocía la ley, pero no tenía esa revelación, porque todo lo que viene de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser revelado a todo ser viviente de la tierra, el que se acerca al Señor. Entonces él le decía, ¿cómo yo puedo entrar al vientre de mi madre siendo ya viejo? ¿Por qué diría así? Porque no entendía. Entonces el Señor le explicaba, no, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Nacer de nuevo es cuando nosotros reconocemos, primeramente, reconocer y después obedecer. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros no reconocemos quién es el dador de la vida, no podemos entender las cosas celestiales. Entonces, vemos este hombre que nunca se imaginó que el maestro le estaba diciendo, si tú no nacieres de agua, ¿por qué? Porque tenemos que ser sumergidos en agua. ¿Por qué? Vamos a ir más adelante, vamos a ir paso por paso, pudiéndole explicar por qué tenemos que ser bautizados y qué es el bautismo. El bautismo es un mandamiento y un deber sagrado para cada uno cada uno de los que nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice en Marcos 16, 15 y 16, dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué lo dice así el Señor? Porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces vemos nosotros que es un mandamiento sagrado. Es un mandamiento que el Señor Jesucristo nos los dejó y nos los mostró. Más adelante vamos a ir cómo el Señor Jesucristo mostró su humildad, mostró su obediencia a ser bautizado por medio de un profeta. Más adelante vamos a ir que Mateo 3 nos dice también que ahí el profeta Juan lo bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que vamos a hablar un poquito antes de empezar. Dice, antes de proseguir, veamos lo que nos dice Mateo 28, 19. Quiero llamar la atención a lo siguiente. La versión hebrea, Kadok, es un relato original. Dice, por tanto, vayan a hacer talmín, que quiere decir discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre, porque solo en ese nombre precioso podemos ser salvos. En mi nombre, hoy diremos que es un mandamiento y un deber sagrado de la iglesia del Señor en obediencia a su palabra y su doctrina, porque tenemos que ser adoctrinados por nuestro Señor Jesucristo. El Padre eterno, creador de todo lo que existe, visible e invisible, tronos o potestades, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, vino a ser encarnado en Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Él es Jesús, que Él, Jesús, recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es Dios. Por eso solo en Él se encuentra la salvación de las personas, como dice Hechos 4:12. Amén. Así es que, hermanos, vamos a ir paso por paso. Amén. Ahora venimos nosotros. ¿Por qué tenemos que ser sumergidos? ¿Por qué tenemos que ser bautizados primeramente en aguas? ¿Por qué? Porque tenemos pecado
hemos nacido, dice la palabra del Señor, que hemos sido concebidos en pecado. ¿Por qué tenemos que ser sumergidos? Más adelante vamos a explicar para qué nos serviría el bautismo. Amén. ¿Por qué tenemos que ser? Hay una escritura en Filipenses 2, 6 al 11, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando por forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si siendo nuestro Señor Jesucristo un Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, y siéndole el alfa y el omega, dejó su trono para venir y encarnarse entre los hombres y caminar entre los hombres, hermano, y hacer un acto de obediencia, entonces nosotros, hermanos, como seres vivientes en esta tierra y acercándonos a Dios, tenemos que ser un acto de obediencia. Tenemos que hacer ese acto, hermano, que si usted, el Espíritu Santo le está moviendo, hermano, digo por fe, amigos que nos están escuchando en este momento, es un momento especial a nuestras vidas. Es un momento, hermanos, que esto va a quedar a la historia porque en su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros nos venimos al camino del Señor, hermano, y hacemos ese acto maravilloso de ser bautizados en ese precioso nombre, hermano, déjeme decirle, hermano, todos nuestros pecados van a ser borrados. Por eso dice la palabra, dice, el cual, dice, Dios también le exaltó, dice, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en él, dice Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso, hermanos, Él es el Dios misericordioso, que Él es el que nos perdona. ¿Cómo nosotros podemos obedecerle a Él? Es formando ese legado, es siendo bautizados primeramente, bautizados en agua y en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Dice, toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios mismo. Porque para Él, dice, porque por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre en quienes nosotros podemos ser salvos. No hay otro nombre en que usted sea bautizado. No hay otro nombre en que usted pueda decir, me voy a bautizar en él. No hay otro precioso nombre, ni arriba, ni en los cielos, ni en la tierra, en que nosotros, digamos, vamos a ser bautizados. Solo en ese nombre precioso. En ese nombre precioso, maravilloso, usted va a encontrar la salvación, el perdón de sus pecados, porque no hay otro. Usted podrá decir en un momento, yo fui bautizado, gloria a Dios. Pero como le dijo el Señor a este fariseo, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Hay que nacer de agua y del Espíritu, porque no podemos ver el reino del Señor. Hermanos, en Mateo, dice, le voy a enseñar en el acto de obediencia del Señor Jesucristo, cuando Él mismo fue bautizado por el profeta Juan el Bautista. Vemos ahí el acto más maravilloso, que el Señor, siendo Dios todopoderoso, se humilló. Por eso leía, se humilló hasta lo último para darnos ese precioso mensaje. ¿Y cuál es el mensaje de nosotros? Es de poder seguir esas preciosas pisadas que es de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y Juan el Bautista, siendo Juan, le dijo, ¿cómo yo debo de bautizar al maestro? Siendo maestro de maestros, ¿cómo el Dios todopoderoso viene a mí para que yo lo bautice? Y le dijo el Señor en el capítulo 3, versículo 15, le dijo, pero le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Siendo el Dios maravilloso de la gloria, hizo acto de obediencia. ¿Y cuál es el acto de la obediencia que nosotros tenemos que hacer? ¿Por qué tenemos que ser bautizados?
es la pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos que ser bautizados? Para el arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Por qué, hermanos? Como dice la escritura en Romanos 6 del 1 al 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, entre paréntesis dice, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Aquí está hablando otra vez. ¿Por qué nosotros tenemos que ser bautizados? Para el perdón de nuestros pecados. Ese es el mensaje de hoy, hermano y amigo que me estás escuchando en el rincón más pequeño de la tierra. Este es el verdadero mensaje que el Señor Jesucristo nos tiene a cada uno de nosotros, a los que nos acercamos a Él. Primero es creer, segundo es el acto de obediencia. Porque usted no me podrá decir, yo puedo hacer un acto de obediencia, pero si no cree lo que se le está diciendo. Por eso más adelante vamos a ver una preciosa escritura donde un hombre y un apóstol le estaba dando le estaba movido por el Espíritu Santo. Fue y le dijo, ¿crees lo que estás leyendo? Más adelante vamos a ir allá. Oiga bien, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Por eso tenemos, hermano, que ser bautizados en ese bendito nombre, para que nuestros pecados sean sepultados cuando usted y yo hacemos el acto de fe de bautizarnos en ese nombre precioso, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Dios de todos los dioses. Oiga bien, a fin de que, vamos a repetir otra vez, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando usted y yo nos bautizamos, déjeme decirle en el nombre de Jesús, nueva vida vamos a tener desde el momento que usted haga ese acto de fe. En el momento que usted diga, yo hermano, yo estoy dispuesto a hacer ese acto maravilloso de fe, de poder ser bautizado en ese precioso nombre. En ese momento vaya usted a las aguas y ahí, hermano, en nuestro Señor Jesucristo entierre nuestros pecados, hermanos. De ese momento su nombre estará en ese libro bendito que nuestro Señor Jesucristo tiene para la gloria de nuestro Señor. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Porque el ser humano, cuando se bautiza en ese bendito nombre, volvemos a resucitar de muerte a vida. Porque dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ya siendo bautizados en ese precioso nombre, usted y yo, hermanos, somos una nueva criatura en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice resucitados en su muerte. ¿Por qué, hermanos? Dice resucitados. Es cuando nosotros hacemos ese acto maravilloso de bautizarnos, resucitamos ese nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que le invito a usted, amigo, que nos está escuchando en este momento, no se detenga a hacer ese acto precioso de poderse bautizar en ese nombre que es sobre todo nombre. Porque, hermano, déjeme decirle, mi amigo, o donde quiera que me estén escuchando, si no hacemos ese acto precioso de podernos bautizar, no vamos a poder entrar en ese reino precioso que el Señor tiene para muchos de nosotros. Amén. Así es que para eso nos encomendó el Señor, dice, hacer discípulos y poder ir a predicar a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos, y dice en el nombre de Jesús, y el que creyere fuera salvo, y el que no creyere será condenado. Pero yo sé que usted, hermano y amigo que nos está escuchando, usted cree primero en la palabra, cree en nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchas promesas para usted y yo. Hay muchas maravillosas promesas para usted y yo.
Y esa de las promesas es que nuestro nombre esté escrito en la vida y que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga aquí en la tierra como en los cielos. Amén. Quiero llevarlo a un relato maravilloso donde nos enseña por qué nosotros debemos de obedecer y ser bautizados en solo ese nombre precioso que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando allá los apóstoles en los hechos dice la palabra de Dios que estaban unánimes, tenían una reunión allá con muchas, dice la palabra de Dios, de muchas aldeas. Yo lo puedo decir así, aldeas, usted puede decir ciudades. Vinieron y estaban, dice, unánimes. Y vino, dice, en ese momento vino y tomando a unos de ellos, el Espíritu Santo vino y los tomó, a muchos de ellos los tomó el Espíritu Santo y empezaron a hablar diferentes lenguas. Entonces Pedro, viendo eso, se maravilló y muchos se quedaron atónicos y preguntaron, ¿qué es esto? Vamos a hablar de esas promesas, porque una vez que usted y yo nos bautizamos en el nombre de Jesús para el arrepentimiento de nuestros pecados, viene la promesa que es el Espíritu Santo en nosotros. Esa es la promesa que el Señor nos ha dejado, porque vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo cuando nosotros primeramente entregamos nuestra vida y nos bautizamos en ese bendito nombre que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí viene esa promesa maravillosa que vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo. Amén. Y por eso le hablaba de este relato, porque cuando vieron estos hombres, muchos de ellos se burlaron y dijeron, ¿qué es esto? Entonces Pedro, levantándose, les dijo, entonces Pedro, poniéndose de pie, les dijo, y alzando la voz, y habló y les diciéndoles, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, todas las naciones, en ese momento, todas las ciudades, dice, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, porque en ese momento cuando vino esta reunión que tuvieron ellos, muchos de ellos pensaron que todos estos que vino el Espíritu Santo, creyeron que estaban ebrios, pero no era así, estaban ebrios de ese vino precioso que es el vino celestial del precioso Espíritu Santo. Amén. Dice, porque esto no estáis ebrios, dice, ¿cómo vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta es la promesa para usted y yo. Esta es la promesa para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, que nos acercamos al Señor y que nos bautizamos para el arrepentimiento de nuestros pecados. Y vienen las promesas para cada uno de los que estamos y nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿por qué creemos nosotros? Nosotros somos una iglesia que creemos en el precioso bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Como en los apóstoles nos enseñan, dice, cuando en ese entonces el apóstol Pedro, ya viendo muchos, no creía en esas promesas, pero en ese momento el Espíritu Santo los conmovió. Entonces Pedro dijo en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Eso es lo que usted, amigo, en este momento el Espíritu Santo le está poniendo en su corazón de hacer ese paso de fe. Estos hombres dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos querían conocer a ese Cristo. Ellos conocían conocer a ese Dios maravilloso. Y dijeron, ¿qué haremos? Desesperado, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para que
recibir ese vino celestial, para recibir esas promesas divinas, diríamos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón, oiga bien, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si me está escuchando, amigo, hermano, hacer el acto de fe, hacer ese paso de fe, bautizarnos en ese nombre precioso, y recibiréis el poder del Espíritu Santo y muchas promesas para los hijos del Señor. Más adelante vamos a ver para qué nos sirve el bautismo, para qué es el bautismo y qué significa el bautismo. Oye, para que, dice el 39, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor le está llamando en este momento. El Señor le está diciendo: hijo mío, yo quiero estar contigo. Hijo mío, yo quiero tenerte en mis brazos. Hijo mío, lo único que quiero es que te llenes de valor y hagas ese acto maravilloso de ser bautizado en ese nombre precioso que es sobre todo nombre maravilloso, Jesucristo nuestro Señor amado, que está en los cielos y en la tierra. Porque no hay otro nombre, no habrá otro nombre, no hay otro nombre. En Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuevamente, no hay otro. No hay otro, hermanos. Usted me podrá decir: no, nombres, títulos hay, pero nombre es solo, sobre todo nombre, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que le quiero llevar al acto que nosotros tenemos que tomar. Vamos a ir a un acontecimiento maravilloso que el Señor le dijo a Felipe. Vamos a ir a un acontecimiento maravilloso que nos enseña en Hechos 8, donde le quiero leer este relato porque me quebranta mi corazón cómo el Señor hace con cada uno de nosotros los que estamos dispuestos a entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, dice Hechos 8:26, dice: y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, oiga bien, Felipe, un ángel: levántate y ve hacia el sur, le dijo, al camino de que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. En ese entonces no habían muchos carros. Entonces él se levantó y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar ¿a quién? Porque dice la palabra de Dios que todas sus rodillas se doblarán ante nuestro Señor Jesucristo para adorarle. Dice, sentado en el carro. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Esto es lo que quiero que me vaya entendiendo, porque esto viene por revelación. Todo esto es revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo a los que hemos de ser salvos. Oiga bien, dice: y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y cuando Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? O sea, ahora le pregunto yo, amigo, hermano, ¿entendemos nosotros lo que el Señor nos está diciendo a esta hora? ¿Entendemos nosotros lo que el Señor le está queriendo hablar este momento? Mira, hermano, en estos momentos tan difíciles, que estamos teniendo en este año, diría yo, porque en este año ha sucedido muchas cosas
alrededor nuestro y hemos visto, hermanos, que en este momento la vida nos está cambiando a 180 grados centígrados, que estamos viviendo en un mundo tan difícil. Por eso todos los que estamos aquí, hermanos, estamos tratando de hacer la voluntad de Dios y seguir en estos caminos, estas pisadas que vuestro Señor Jesucristo ha dejado, hombres como nuestro pastor y a muchos ministros, a muchos hombres de Dios que hacen la voluntad del Señor, tratando de agradar a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no hay tiempo. El tiempo se nos ha acabado, el tiempo se nos ha ido, hermanos. Yo le invito que hagamos un acto de fe. Si usted nos está escuchando por medio de este medio, por favor, alguien que está escuchando, le invito que hagamos este acto maravilloso de fe. Porque el bautismo es muy importante, porque el bautismo, en ese bautismo, todos nuestros pecados van a ser sepultados y vamos a tener una nueva vida maravillosa en Cristo Jesús. Vamos a seguir, nos quedamos en el tiempo. Oiga bien, y cuando dice, y él le dijo, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me lo enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Hermanos, el Señor ya tenía este momento. Hermanos, amigos, el Señor ya tenía este momento. Que alguien nos iba a hablar en este bautismo. Hoy es el día, hoy es el día que nosotros hagamos ese acto de fe, de ser bautizados en ese bendito nombre, porque no, tal vez yo mañana no voy a estar, tal vez mañana yo ya no voy a existir, pero nuestro Señor Jesucristo le dice a usted, amigo, hermano en fe, bautízate en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor, que está en los cielos y en la tierra. Y el pasaje que dice, digamos, y el pasaje que de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, más su generación, ¿quién la conocerá? Oiga bien, más su generación, ¿quién la conocerá? ¿Quién la contará? ¿Quién la contará? Oiga bien, ¿de quién está hablando el Señor acá? ¿De quién está hablando en su palabra, Señor? ¿De quién estaba hablando? ¿De quién estaba estudiando este etíope? Siendo un hombre tan importante, siendo un hombre tan, porque dice la palabra de Dios que estaban sobre todos sus tesoros, y aún no entendía de lo que estaba leyendo, de lo que estaba aconteciendo, porque en ese momento estaba aconteciendo algo maravilloso en su vida que él no entendía por medio del Espíritu Santo, pero él no podía entender porque sus ojos todavía estaban cerrados, pero vino alguien por medio del Espíritu Santo y le explicó. Más adelante vamos a ver, le explicó del precioso evangelio, de ese evangelio maravilloso, porque no lo entendía. Pero él estaba sediento de esa palabra, él estaba sediento de que alguien le enseñase. Entonces, por eso envió nuestro Señor Jesucristo a Felipe por medio del Espíritu Santo, y ve, imagínense dónde estaba este hombre. Yo puedo decir miles de kilómetros, pero el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve y acércate a ese hombre. Porque sabía que ese hombre le iba a servir al Señor, como usted y yo ahorita en este momento, hermano y amigo, le estamos sirviendo al Señor. Y Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios tiene un propósito, porque todos venimos con un propósito en esta vida. Todos venimos, hermanos, tenemos visiones. Hay una visión para el Hijo de Dios. ¿Cuál es la visión para el Hijo de Dios? Primeramente, es seguir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, y después ser bendecido aquí en la tierra como en los cielos. Amén. Y dice, oiga bien, vamos a seguir. Respondiendo el eunuco le dijo, Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? No lo entendía.
¿De quién? Dice. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Estaba hablando de ese Dios todopoderoso, de ese Dios maravilloso, de ese Dios, como dice la palabra del Señor, que Él iba a nacer para salvación de muchos. De ese Dios poderoso, de ese Dios tan grande, de Él estaba hablando, pero aún no lo entendía, porque esta revelación, esto es revelado para aquellos que el Señor escogiese. No importa en el rincón de la tierra que se encuentre uno de nosotros, ahí Dios tiene algo especial para su vida, porque aún de ahí, Señor, ha levantado siervos y siervas para que le sirvan. Oiga bien, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No hay otro evangelio precioso, solo el de nuestro Señor Jesucristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Oiga bien, y le dijo el eunuco, oiga bien, le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Oiga bien, esto maravilloso le dijo, él mismo le dijo, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Oiga bien, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Le digo yo esta hora, este momento, ¿qué impide para que usted haga ese acto maravilloso de fe? ¿Por qué? Porque sé que muchos nos están escuchando en este medio, nos van a escuchar por este medio, y Dios va a hacer una obra maravillosa en usted. Yo sé que en muchos días, no en muchos días vamos a oír que unos de nuestros hermanos estarán bautizándose en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Siendo este hombre, le dijo, ¿qué impide ser bautizado? Amigo, que nos estás escuchando en este momento, yo te hago una pregunta. ¿Qué te impide? ¿Qué impide para que seas bautizado en ese nombre? Porque no hay otro nombre. No hay otra salvación. No hay otro medio que solo en el nombre de Jesús. ¿Qué impide? Como este hombre estaba sediento, no. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, primero, tenemos que creer. Yo creo con todo mi corazón que los que todos que ya siendo bautizados, hemos creído esa palabra. Y si usted ahorita en este momento nos está escuchando, amigo, hermano, por fe, usted ha creído en esa palabra, yo sé que usted va a tomar ese paso de fe. No hay otro bautizo. No hay otro bautizo, solo el bautizo en nuestro Señor Jesucristo. Y Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, tenemos que creer de todo nuestro corazón, tenemos que hacer esto, porque nada viene sino el Señor pone en nuestro sentir, en nuestro corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, siendo Dios mismo. Yo creo, ese es el acto. Primero es que usted y yo creamos en ese nombre maravilloso, en ese bautizo maravilloso que es para el perdón de nuestros pecados. Ahora quiero llevarlo el significado del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Lo quiero llevar ¿qué es el significado del bautismo? ¿Por qué nosotros bautizamos en el nombre de Jesús? ¿Ok? ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa muerte y sepultura y resurrección, como le venía hablando. ¿Qué significa el ser bautizado en el nombre de Jesús? El bautismo significa muerte y sepultura y resurrección, como lo dije antes. Muerte, como dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto a vuestra vida, está escondida con Cristo en Dios, como dice Romanos 6:2. O sea, muertos al pecado, repitiendo, muertos al pecado. Eso significa el bautismo, morir al pecado. Sepultar y resurrección. Ok, dice sepultura, como dice la escritura, Romanos 6:4, que somos sepultados con Él. O sea, Cristo para muerte por el bautismo, por eso el bautismo en el nombre de Jesucristo, que es Dios, el nombre que es sobre todo nombre. La sepultura nos habla de enterrar la vieja naturaleza con sus deseos y pasiones desordenadas. ¿Qué son deseos?
y pasiones desordenadas. Son cosas que al Señor no le agrada, que es el pecado, es cosas no agradables a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa. ¿Para qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? Es la identidad de los hijos de nuestro Señor Jesucristo. Pues de esa manera nos identificamos cuando nosotros bautizamos en nuestro Señor Jesucristo. De esa manera nos identificamos todos los hijos de Dios cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Oye bien, es la identidad de los hijos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, habilitados para vivir en santidad, sirviendo como miembros activos de la iglesia. Sirviendo como activos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue bautizado por el profeta Juan el Bautista. Amén. Y aquí vamos a ir concluyendo, porque yo le podría decir muchas cosas, pero hay una sola versión, que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo vemos el bautismo cristiano? Es un mandamiento del Señor y un deber sagrado. Ese es el verdadero versión de un ser creyente. Es un mandamiento del Señor y un deber sagrado. Porque todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que pasar por las aguas, sumergidos a las aguas, y nacer de nuevo en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es que no hay otro medio, no hay otra forma más que para el perdón de nuestros pecados tenemos que ser sepultados en agua, sumergidos y ser resucitados por medio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Asimismo, el bautismo también constituye una señal de un nuevo pacto. ¿Por qué decimos un nuevo pacto? Porque es una nueva vida. Cada ser humano que se acerca a Dios y cree y es bautizado en ese nombre precioso, está haciendo un nuevo pacto delante de su Señor. ¿Quién es nuestro Señor? El Señor de señores, el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por Él todos nuestros pecados fueron perdonados y comienza una oportunidad gloriosa para nosotros. Amén. Así es que todos los que somos bautizados en ese nombre precioso, sabemos antemano que somos una nueva criatura y que nuestros pecados fueron enterrados en lo más profundo de la mar y el Señor nunca más se acordará de ellos. Así es que yo le invito en este momento que si usted está entre decidirse bautizarse, yo le imploro en el nombre de Jesús que hagamos ese acto de fe. Porque solo en ese bendito nombre podemos ser bautizados y perdonados nuestros pecados y no hay otro en que podamos ser salvos. Así es que yo le agradezco a nuestro Señor Jesucristo que nuestro pastor nos ha dado la oportunidad y a eso el Señor le ha puesto en su corazón a nuestro pastor de poder hacer discípulos, de poder seguir esta preciosa doctrina en cual no nos avergonzamos, más que damos gloria a nuestro Padre Celestial por todo lo que Él hace y lo que seguirá haciendo a su iglesia. Y por eso yo le invito a usted nuevamente, discúlpeme que le ruegue, es de que no tome por menos en mi consejo. Yo le imploro nuevamente que nos acerquemos al Señor en estos tiempos tan difíciles. Primeramente, no hay otra opción, no hay otro momento. Ese momento es hoy. El Señor le está invitando, el Señor le está llamando, el Señor le está diciendo, ven a mí, le está diciendo, acércate a mí, que yo te haré descansar. Porque si echamos todas nuestras cargas a nuestro Señor Jesucristo, yo sé que el Señor nos ayudará
con todas esas cargas. Pero tenemos que hacer esos actos de obediencia, que es el bautismo. Ya le expliqué qué es el bautismo, así es que el Señor me los bendiga a cada uno de vosotros, los que nos están escuchando. No se detenga. No se detenga a hacer ese acto de fe. Creemos en ese bautismo maravilloso en aguas y en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Amén. Que el Señor me los bendiga, me los siga bendiciendo y me los siga guardando en este momento tan difícil, y esperamos que en el Señor, no tiempo lejano, puedan aquellos que están leyendo la palabra del Señor quieran bautizarse en ese nombre maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.